Lo primero que tenemos que hacer es trabajar con un entorno que nos permita editar programas dentro de Java Enterprise. Lo primero que os voy a decir es que un entorno no es más que un entorno. Un entorno no es más que un conjunto de herramientas que facilitan nuestro trabajo. Pero un entorno no es esencial, no es obligatorio para aprender a programar ni en Java, ni en Java Enterprise, ni en cualquier lenguaje prácticamente. Un editor de textos plano podría ser un pequeño entorno de trabajo. Claro que no sería demasiado cómodo. Por eso lo que hacemos es usar una cosa que se llama un IDE. Un IDE, es un Integrated Development Environment, un entorno de desarrollo integrado. Un conjunto de herramientas que facilitan la gestión de nuestros proyectos, la escritura de código y la detección de errores, entre otras muchas cosas. El IDE preferido para trabajar con Java Enterprise es Eclipse. Supongo que ya lo tenéis descargado, pero si no, lo encontraréis dentro de la siguiente dirección. Voy a ir a Internet, voy a sacar un navegador y dentro de eclipse.org voy a encontrar que si pulso dentro del botón Download, tendré por una parte un Eclipse para Java o para Java y un Eclipse para Java Enterprise Edition. Con lo cual, para trabajar con Java Enterprise, con Java Enterprise, vamos a descargar este Eclipse. Fijaos que además tenemos versiones alternativas de este IDE para programar en C o C++ o para programar en PHP. No pasa nada porque, en definitiva, Java, C o C++ o PHP son lenguajes que todos derivan de C. Por tanto, son lenguajes bastante parecidos entre sí. En primer lugar, lo que hago es descargar o bien la versión para 32 o bien la versión para 64 bits. Evidentemente, esto depende de vuestro sistema operativo y depende de qué vayáis a hacer con el entorno. Es decir, si tenéis Windows de 64 bits, mi recomendación es que descarguéis la versión de 64. Y si tenéis Windows de 32 bits, no podréis elegir, porque únicamente podréis descargar la versión de 32. Si en vuestro caso accedéis con Windows, únicamente aparecerán aquí las versiones para Windows. Como en mi caso estoy accediendo desde Linux, simplemente aparecen las dos versiones correspondientes. Y una pregunta de la cual mucha gente desconoce la respuesta es ¿cuál es la diferencia entre una aplicación para 64 bits y una aplicación para 32 bits? La diferencia es que la aplicación para 64 bits puede albergar mucho más de 2 GB de RAM por aplicación, mientras que la aplicación de 32 bits tiene la limitación de que únicamente puede albergar un máximo de 2 GB de RAM por cada instancia de la aplicación que se está ejecutando. Yo a partir de aquí digo lo siguiente. Mi recomendación, siempre que podáis, descargad la aplicación de 64 bits. Eso a un nivel teórico. A un nivel práctico, si la aplicación que desarrollamos gasta más de 2 GB de RAM, tenemos un problema. Por tanto, descargar la aplicación de 64 bits siempre va a ser una opción. Pero nuestro objetivo como programadores siempre va a ser gastar los mínimos recursos posibles. Especialmente cuando estamos hablando de un servidor. Cuando estamos hablando de un servidor, estamos hablando de una aplicación que es accedida, que es atacada por múltiples usuarios. El que una instancia de la aplicación llegue a ocupar 2 GB es preocupante, pero que n usuarios estén arrancando 2 GB del servidor no es que sea preocupante, es que es inviable. Por tanto, descargad cualquiera de las dos aplicaciones, pero que sepáis que nuestro objetivo siempre va a ser usar la menor cantidad de recursos posibles. ¿Quiere decir esto que está prohibido hacer una aplicación de 2 GB de RAM? No, pero tiene que estar justificado. Tiene que haber realmente un motivo para que nuestra aplicación llegue a usar tanta memoria. Instalar Eclipse o descargar y ejecutar Eclipse es evidentemente el primero de los requisitos. Pero no hace falta decir, porque si ya sabéis programar en Java probablemente ya lo sabéis, que un prerequisito incluso anterior es tener instalada la máquina virtual de Java. Por tanto, asumo que tenemos ya este requisito, pero si no lo tuviéramos, recordamos que tenemos que tener Java instalado en el sistema.
Y, una vez más, supongo que ya lo sabéis, pero no está de más repasarlo, hay dos versiones de la máquina virtual de Java. Está el Java Standard Edition, JSE, que es una versión de la, Juventudes Socialistas de España. Vamos a ver, voy a poner Java. Que es una versión de la máquina virtual para ejecutar programas. Pero nosotros no necesitamos esa. Nosotros necesitamos el JDK. El JDK, que es el Java Development Kit, que es el kit de desarrollo de Java. Una versión de Java con la cual no solo puedes ejecutar programas, sino desde luego puedes compilar programas, puedes hacer programas. Así que antes incluso de tener instalado Eclipse, tenemos que tener instalado en el sistema el JDK, ya sea para Windows, ya sea para Mac, ya sea para Linux o para cualquier otra plataforma. Pero hay un prerequisito más, y este seguro que no lo tenéis, que es conseguir que el sistema sea un servidor. Porque si nosotros lo que vamos a hacer al final es desarrollar aplicaciones de servidor, tenemos que implementar nuestras aplicaciones en un servidor. Esto es técnicamente la última parte del temario, y es una parte en la que instalar un servidor pues es una tarea mínimamente ardua. ¿Es una tarea agradable? No, ciertamente no. Por tanto, lo que voy a hacer ahora para que podamos empezar trabajando con aplicaciones es descargar un pequeño programa que convierte a nuestro equipo en un servidor de aplicaciones. Instalar bien instalado un servidor, incluso vosotros mismos me lo diréis, no es tarea fácil. Hacerlo bien no es tarea fácil. Puede llevar horas, si no días, si no semanas. Pero yo no quiero eso ahora. Yo lo que quiero es hacer algo con lo que, con el menor esfuerzo posible, convierta mi ordenador en un servidor mínimamente funcional de aplicaciones. El entorno que usamos todos los que nos dedicamos a esto es una aplicación llamada XAMPP. XAMPP, con dos P's, XAMPP, es un pack de aplicaciones que convierte a nuestro ordenador en un servidor. Tiene varias aplicaciones donde entre ellas vamos a encontrar esto que veis aquí: Apache, MySQL, un sistema de bases de datos también propiedad de Oracle, con un funcionamiento parecido a la propia base de datos Oracle, más PHP, más Perl. Y ahí no lo pone, pero os lo digo yo. XAMPP también lleva un servidor de aplicaciones llamado Tomcat para poder ejecutar aplicaciones en Java Enterprise. Por eso, lo que nos va a interesar de este sistema de servidor es, por una parte, tener un servidor de MySQL y, por otra parte, desde luego, tener el servidor Tomcat para poder ejecutar nuestras aplicaciones. Así que lo que quiero, a continuación, es que simplemente descarguemos el sistema. Si estáis en Windows, lo descargáis para Windows. Si en un momento dado estáis en Linux, para Linux. Y si no, en Mac. Haced clic, empezar a descargarlo. Comprobaréis que la descarga pues ocupa unos 100 y pico megas, 120, 130, con lo cual pues ya a partir de ahí es lo que tarde en descargarse. Yo en mi caso no me lo voy a descargar porque estoy en Linux y en Linux funciona diferente la instalación de servidores. Por tanto, si estáis en Windows, simplemente descargadlo e instaladlo. Para continuar, vamos a crear nuestra primera aplicación. Para eso, lo que hacemos es arrancar Eclipse y vamos a ver qué tipo de aplicaciones podemos crear. Lo primero que nos va a preguntar Eclipse es con qué carpeta, con qué workspace quiero trabajar. Hasta ahora, probablemente habéis trabajado con un workspace situado en la carpeta de documentos, es decir, con el workspace que venía por defecto cuando habéis arrancado Eclipse. Al final no trabajaremos así. Lo que haremos al final es especificar la carpeta donde esté la publicación de proyectos en el servidor concreto, en este caso este equipo. Pero eso de momento no va a hacer falta, ¿vale? Por tanto, de momento vamos a pulsar OK, aceptad el workspace que tengáis por defecto, más adelante ya lo cambiaremos. Os voy a decir que si estáis tardando en descargar el XAMPP, no es urgente, no es necesario para esta primera prueba que voy a hacer ahora. Porque una de las ventajas que tiene Eclipse para Java Enterprise es que lleva ya un pequeño servidor instalado
que se llama Java Enterprise Preview. Vamos a verlo ahora. Por tanto, para esta primera prueba voy a usar Java Enterprise Preview y ahora a continuación lo que haremos es, o ahora a continuación o más adelante, trabajaremos con el servidor real que es Tomcat, que es el servidor bueno. En mi caso además, como tengo Tomcat arrancado, dejadme que lo pare. Bien, y así mi servidor Tomcat no machacará al servidor Java Enterprise. Bueno, en este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a eliminar este proyecto que hice ayer para comprobar que el entorno funciona correctamente. Voy a delete. Sí. Y ahora, si estoy trabajando dentro de Java Enterprise, quizás tengáis el entorno ya con proyectos de Java, da igual. Simplemente voy a ir a File, voy a ir a New y voy a crear un Dynamic Web Project. Voy a crear un proyecto de web dinámica. Así que pincho aquí en Dynamic Web Project. Vamos a verlo. Y en principio, en primer lugar, lo que voy a hacer es darle un nombre a este proyecto. Para crear un nombre para este proyecto, en principio voy a poner primera prueba, tras lo cual empezamos a configurarlo. Una vez que tenemos el nombre del proyecto, lo que voy a hacer va a ser simplemente, aquí en Target, no sé si quizás tenéis algo o no, mirad si tenéis Java Enterprise Runtime, no pasa nada. Aunque no tengáis nada, simplemente aceptadlo como viene, porque más adelante, cuando realicemos la primera ejecución, ahí podemos crear un servidor virtual. Simplemente le doy un nombre, ya sabéis que en Java es recomendable no tener espacios, como mucho guiones bajos, pero desde luego intentad no tener espacios. Por tanto, yo suelo usar la nomenclatura camel case, es decir, todas las palabras juntas y la mayúscula de la primera palabra, perdón, la letra de la primera palabra o la primera letra de la palabra en mayúsculas. Bien, pulso Finish, con lo cual creo, vamos a verlo aquí, bueno, tengo aquí un mensaje de error, que es por un archivo que he eliminado. Tengo aquí un proyecto vacío llamado primera prueba. En este proyecto, llamado primera prueba, veremos cómo tenemos varias carpetas, las típicas carpetas con librerías, con recursos, con las compilaciones, ya que ahora veréis que Java Enterprise es un lenguaje muy particular porque hace aplicaciones web que se compilan, lo cual tiene ventajas y desventajas, y tenéis una carpeta llamada Web Content. Así que justo encima de la palabra Web Content voy a hacer clic con botón derecho para crear un nuevo archivo. Dentro de Web Content voy a hacer clic con el botón derecho para crear un nuevo archivo. Así que vuestro menú puede cambiar, puede variar un poco con respecto al mío, si estáis en Windows, pero básicamente todos tienen lo mismo. Ahora veréis. Yo puedo crear un nuevo proyecto, pero evidentemente no quiero crear un nuevo proyecto dentro del proyecto. O bien puedo crear un archivo genérico, vacío, y ya veré yo más adelante qué contenido le doy. O bien una carpeta, más adelante cuando el proyecto se complique lo necesitaremos. O bien un archivo para volcar un SQL, lo usaremos, pero ahora de momento no. O bien voy a crear un archivo HTML, o bien voy a crear un archivo JSP. Además, tengo otros tipos de archivo. Si voy a Other, sale una lista donde puedo crear archivos, por ejemplo, de Java, archivos, por ejemplo, de JavaScript, archivos, por ejemplo, para web, y en definitiva, muchos tipos de archivo. Pero ahora, de momento, lo que quiero es pulsar New JSP File. Lo que quiero es pinchar el crear un nuevo archivo y crear un nuevo archivo JSP. Un JSP, al final, es un archivo Java Server Page, que es una página en Java. Y es un archivo muy particular, es muy conveniente para trabajar y para hacer vistas, ya que nos permite combinar HTML y Java de una manera muy conveniente. Por tanto, voy a crear un archivo JSP File. ¿Y cómo lo voy a llamar? Pues, en principio, a los archivos podremos ponerles el nombre que queramos. Pero el primer archivo de un proyecto siempre se tiene que llamar, por una razón que os explicaré más adelante, index con la extensión que sea. En este caso, index.jsp.
Más adelante os explicaré la razón de por qué esto es así y en qué entornos puede no ser así y cómo cambiarlo. Así que creo un archivo finish y de la misma manera que cuando creamos un archivo de Java ya aparece una plantilla, aparece el void main, aparece el método principal, cuando creamos un archivo JSP aparece una plantilla. ¿Pero una plantilla de qué? Pues una plantilla de un archivo HTML. Si os fijáis, hay aquí una serie de etiquetas que no son JSP, no son Java, sino que son HTML. Bien, para daros la bienvenida, por tanto, veis que ahora luego os desgloso qué etiquetas son estas, porque de eso va la primera parte de este temario, pero veis que tenéis una etiqueta en la que pone body y una etiqueta de cierre que cierra el body. La etiqueta de cierre es la que tiene la barra, la etiqueta de apertura es la que no tiene la barra. Y os fijáis que la plantilla os ha puesto, quita esto, os ha puesto un espacio en blanco. Así que aquí voy a poner simplemente hola mundo. Y una vez que he puesto hola mundo, simplemente lo que quiero ahora es ejecutar el programa. Lo que quiero ahora es un programa muy sencillo, de hecho es un sitio web. Lo que quiero es comprobar cómo se vería esto. Ya os podéis imaginar que pulso Control S, le doy a guardar, voy a pulsar la tecla de Play, y al pulsar la tecla de Play es donde, depende en qué entorno estéis, os lanzará directamente la web o bien os preguntará por un servidor. En mi caso, como creo que ya tengo un servidor, mira, aquí está. En mi caso me dice Choose an existing server porque ya tengo un servidor corriendo dentro de esta máquina. En vuestro caso, es posible que tengáis que manualmente definir un servidor. Ahora me paso. Pero, de momento, voy a decirle en mi caso Choose an existing server. Le digo Finish y si todo ha ido bien y no genera errores, que todo puede ser, ya te digo yo. Bien. Vamos a verlo y me dice Hola mundo. Esto es lo que debería ocurrir en nuestra primera prueba de aplicación Java Enterprise. Este proyecto de introducción acaba de la siguiente manera. Por una parte, lo que hemos hecho es darle a play, ejecutamos un servidor. Si queréis, en el momento en el que vemos que ya está funcionando el Java Enterprise Preview, lo que hacemos es always use this server cuando ejecute este proyecto y así nos ahorramos esa ventana de selección de servidor. Bien, pues lo que tenemos aquí realmente es contenido estático. Lo que tenemos aquí realmente es contenido HTML puro y duro. Lo interesante para acabar este ejercicio es hacer lo siguiente. Voy a poner una etiqueta donde lo que hago es poner menor que porcentaje y porcentaje mayor que. Es decir, la etiqueta de apertura para JSP es menor que porcentaje y la etiqueta de cierre es porcentaje mayor que. Y ahora, como si estuviera escribiendo en la consola, hago system.out.println y digo, este es un mensaje generado dinámicamente. Es decir, ya no es un mensaje escrito estáticamente con HTML, sino que es un mensaje escrito dinámicamente con Java Enterprise, en este caso con JSP. Si todo va bien, ahora vuelvo a recargar la página. Recordad que siempre tengo que Control S, guardar los cambios. Le doy a recargar y me dice, bueno, en este caso me está diciendo este es un mensaje generado dinámicamente. Tenemos una página JSP que lo que hace simplemente es lanzar vamos a verlo aquí, lanzar un mensaje de este es un mensaje generado dinámicamente. Como veis, si podéis verlo, aquí en la línea de comando podréis comprobar cómo aparece el mensaje. Lo que vamos a hacer ahora es derivarlo directamente en el contenido HTML. Empezamos, por tanto, con la primera parte, donde vamos a estar hablando de la estructura de una aplicación web a través, evidentemente, de HTML. Yo suelo poner el ejemplo de que crear una aplicación web es como crear un ser humano, donde HTML es el esqueleto,
CSS es la piel, JavaScript son los músculos y digamos que Java Enterprise es algo así como el cerebro. Entonces, ¿qué tienes si tienes un cerebro suelto? Pues pones el cerebro en el aire y el cerebro hace ¡ploch! Y se cae al suelo. El cerebro necesita una estructura sobre la cual situarse, ¿vale? Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es crear el esqueleto. ¿Qué nos pasaría a los seres humanos si no tuviéramos esqueleto? Pues que nos caeríamos como goma. ¿Es agradable de ver el esqueleto? No es agradable de ver, pero lo necesitamos. Por tanto, para empezar creando cualquier aplicación web, primero tenemos que tener una estructura en formato HTML. Por eso vamos a no cerrar, pero sí plegar este primer proyecto, que nos ha servido para poner un poco en funcionamiento Java Enterprise, y a continuación vamos a crear un nuevo proyecto. Así que me voy a ir a File, me voy a ir a New, y voy a crear un Dynamic Web Project. Técnicamente, para esta parte del temario, podríamos hacerlo trabajando con un Static Web Project. Pero bueno, le ponemos Dynamic y así en cualquier momento, si surge la ocasión, siempre le podemos meter un poquito de JSP. La cuestión es que un proyecto estático es un proyecto que se basa en HTML, en CSS y en JavaScript y que no acepta nada del lado del servidor. Mientras que un proyecto dinámico acepta HTML, CSS, JavaScript más el lenguaje de servidor que queráis más base de datos. Por eso, como en ambos casos tenemos HTML, tenemos el pack de HTML, CSS y JavaScript, vamos a coger siempre dinámico, a menos que haya en un momento dado alguna razón concreta para coger solo estático. Pincho dinámico y en Project Name voy a poner estructura. Pincho Finish. No cambio ningún parámetro más. Yo creo que ahora igual ya os aparecerá en Target Runtime el Java Preview, porque ya lo tenéis. Y ahora simplemente pinchamos Finish. Tras lo cual, al pinchar Finish, voy a cerrar la conexión. Al pinchar Finish, va a ocurrir lo siguiente, atención. Vamos a ir a Web Content. Y Web Content, dentro de ese proyecto, está vacío. ¿Cómo que está vacío si antes he creado un archivo? Cuidado. He creado un archivo en el proyecto anterior, no en este. ¿Vale? Por tanto, la carpeta Web Content del proyecto estructura está vacía. Por tanto, voy a hacer clic con el botón derecho y voy a crear un New File. Voy a crear un nuevo archivo. En este caso, como vamos a aprender HTML en esta primera parte, si queréis, no hace falta que creemos un archivo JSP, aunque ya habéis visto que cuando hemos creado un JSP venía una plantilla HTML, sino que vamos a crear directamente un archivo HTML. Hago clic. Me dice, ¿cuál es el nombre de este archivo? Recordemos que cuando no sabemos qué poner, por defecto ponemos index. Y pulsamos Finish. Voy a cerrar el archivo index.jsp del proyecto anterior y observo que aparece esto en la pantalla. Aparece la clásica estructura de un sitio web en HTML. Una cosa que os voy a decir, una cosa que no me gusta de Eclipse, es que cuando aparece la plantilla HTML, la plantilla no va sangrada. Y yo, como prácticamente cualquier profesor, siempre decimos que cuanto más sangréis el código, mejor. El código no va a funcionar mejor. Hay lenguajes de programación en los que el sangrado tiene una componente funcional. Si no sangras, no funciona. Ninguno de los que vamos a ver en esta formación tiene esa característica. Todo es sangrado visual, pero aún así, sangrar el código para que en un momento dado, tanto vosotros como yo podamos encontrar fácilmente los errores cuando surjan, porque surgirán. Así que en este caso, tengo una plantilla HTML que tiene las siguientes características. En primer lugar, tengo una etiqueta llamada doctype. La etiqueta doctype, tipo de documento, me dice que voy a trabajar con un documento HTML. Curiosamente, aunque no lo parezca, cuando pone doctype HTML quiere decir HTML5. No hay que poner el 5, pero con poner HTML se entiende que es HTML5. A partir de aquí, el lenguaje HTML es un lenguaje basado en etiquetas. Etiquetas que en la gran mayoría de los casos se abren y se cierran. ¿Cómo saber cuándo se abre y cuándo se cierra? Pues siempre vais a tener una etiqueta que no tiene una barra y esa etiqueta es la etiqueta de apertura. Y más adelante os vais a encontrar otra etiqueta que es la misma, pero con la etiqueta con la barra. Eso quiere decir que es la etiqueta de cierre. Por tanto, encuentro una etiqueta HTML de apertura, encuentro una etiqueta HTML de cierre. Y eso quiere decir que todo lo que hay desde aquí a aquí
está contenido dentro de esa etiqueta. Es un lenguaje basado en etiquetas y trabaja, como veréis, jerárquicamente. Dentro del HTML encontramos un head y encontramos un body. Encontramos una cabeza y encontramos un cuerpo. La etiqueta head se abre y la etiqueta head se cierra. La etiqueta body se abre y la etiqueta body se cierra. Mi recomendación es que seleccionéis todo lo que hay dentro de la etiqueta HTML, que seleccionéis tanto el head como el body y pulséis una vez la tecla de tabulación, la tecla que está justo arriba de bloqueo mayúsculas, para sangrar, para crear una tabulación y hacer que todo el código esté un poco situado a la derecha. Ahora vamos a ver que la etiqueta body está vacía, no hay nada dentro de la etiqueta body, pero la etiqueta head contiene dos etiquetas. Una etiqueta llamada meta, que en este caso es una meta información, nos dice que este archivo está codificado con UTF-8, ahora luego veremos qué es eso, y nos dice que esta etiqueta tiene un título. Es un título que se abre y se cierra. Por eso lo que voy a hacer es seleccionar las dos etiquetas que están dentro de head y voy a pulsar otra vez la tecla de tabulación para establecer un sangrado, para que esa pareja de etiquetas se quede sangrada con respecto a la etiqueta head. Esto no va a hacer que la página web funcione mejor, va a funcionar exactamente igual de bien. Si quieres cargará incluso un pelín más lento, porque al haber introducido tabulaciones, quieres que no es un carácter que se tiene que transmitir a través de la red, pero es mucho mejor que trabajéis así, de cara a, en un momento dado, poder detectar dónde está un posible error. HTML es el lenguaje de marcado más permisivo que os vais a encontrar. Y por eso veréis que funciona sin sangrado, funciona con sangrado, y encontramos también que la etiqueta título funciona abriendo la etiqueta y cerrando la etiqueta dentro de la misma línea. Así como la etiqueta head se ha abierto aquí y se ha cerrado aquí, la etiqueta title se abre aquí y se cierra aquí. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Cualquiera de las formas de trabajar es correcta. También, si queréis, podríamos hacer lo siguiente. Selecciono el contenido de title. Title es el título de la página. Lo bajo, lo sangro, ya que estamos, y a continuación la etiqueta de cierre la bajo y la desangro, es decir, le quito sangría. Y como veréis, ahora queda clarísimo que la etiqueta title se abre aquí, se cierra aquí y que este es su contenido. No todas las etiquetas tienen por qué cerrarse. Como ya os he dicho, entre un 90 y un 95% de ellas se cierran, pero por ejemplo encontraréis la etiqueta meta que no se cierra y en estos casos es perfectamente normal. Con lo cual, tenemos básicamente la misma estructura, los mismos componentes que teníamos cuando hemos abierto el archivo, pero los tenemos de una manera bastante más clara y bastante más legible. A continuación, voy a explicar un poco la estructura de etiquetas que tenéis en la pantalla. La etiqueta HTML realmente no necesita presentación, simplemente te dice que todo lo que vas a encontrar contenido dentro de esta etiqueta va a ser contenido que finalmente se va a transformar en HTML. La etiqueta HTML, como hemos dicho, contiene el head y contiene el body, así que dentro un poco de la comparativa con un ser humano, el head es la cabeza, el body es el cuerpo. Ahora, la diferencia entre las dos es muy clara. Todo aquello que esté dentro del head va a ir al navegador, pero no para que lo vea el ser humano, sino para que lo vea el propio navegador. Es información que no tiene por qué ver el ser humano, pero que afecta a cómo se va a ver la página. Todo aquello que esté en el body es información que realmente se va a ver en el sitio web, que realmente se va a ver en la aplicación web. Entonces, ahora mismo, ¿qué tenemos? Tenemos una etiqueta llamada title, y esta etiqueta nos da un título. Así que yo voy a poner algo así como mi blog. Y por supuesto guardo, y a continuación le doy a abrir. Y fijaos que pulso Finish, y daos cuenta que al previsualizar, miradme todos, aquí arriba aparece mi blog. Esto que tenéis aquí arriba correspondería a la pestaña del navegador cuando abramos la aplicación dentro de un navegador. Pero no se ve aquí abajo, no se ve en el propio cuerpo de la página web. ¿Vale? Por tanto, todas aquellas etiquetas que tengamos en el head proporcionan información. El meta charset ni siquiera se ve en ninguna parte, pero es muy importante. Mirad. Yo ahora digo, esto es una ñ y esto es un
acento. Acento lo he puesto en la A, no va ahí, evidentemente, pero es para forzarlo. Así que yo ahora guardo y recargo, y como tengo la etiqueta UTF-8, aparece correctamente la ñ y aparece correctamente el acento. Pero, ¿qué pasa si quito esta etiqueta? Dejadme que la corte. Corto, guardo, recargo. Bueno, en este caso creo que tendría que parar el servidor. Vamos a verlo. Y creo también que este ordenador está ya en UTF. Vamos a verlo. Sí, vale. En algunos ordenadores os puede pasar que al quitar la etiqueta UTF-8, depende de la codificación que tenga por defecto, el acento os aparezca incorrectamente, os aparezca con un carácter extraño, y en la ñ ocurra lo mismo. ¿Vale? Por tanto, la etiqueta MetaCharset en UTF-8 es necesaria para que nos aseguremos de que los acentos y de que las ñes y las c cedillas y cualquier otro carácter específico de la zona del occidente europeo se vean correctamente. Esta estructura que tenéis en la pantalla es la estructura mínima y básica para crear cualquier sitio web. Mi recomendación es que os la aprendáis de memoria, porque prácticamente cualquier aplicación en el lado del servidor que creéis tendrá que tener esta estructura. Ahora, fijaos, voy a empezar escribiendo dentro del body. Y dentro del body, dentro del cuerpo, vamos a crear una serie de etiquetas estructurales. Vamos a crear un poco el esqueleto de esta web. Por tanto, dentro de body voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir una etiqueta llamada div. La etiqueta div se abre y se cierra. Os daréis cuenta de que una de las ayudas que nos da Eclipse es que cuando escribo la etiqueta de apertura, automáticamente se me escribe la etiqueta de cierre. No es algo que particularmente me guste, pero es así. Div es un acrónimo de division. Estoy haciendo simplemente una división dentro del sitio web. Ahora, este ejercicio va a tener 3 secciones. Va a tener una cabecera, va a tener un cuerpo principal y va a tener abajo un pie de página, es decir, como a día de hoy es el 95% de los sitios web que hay en el mercado. Para ello, HTML5 incluye una serie de nuevas etiquetas específicas para estos fines. Por tanto, la primera etiqueta que voy a poner es una etiqueta llamada header. Header, no confundir con head, no es lo mismo. Suena parecido, pero no es lo mismo. A continuación, bajo de header, voy a crear una etiqueta main. Como Eclipse todavía no reconoce la etiqueta main, igual tenéis que escribirla manualmente. La etiqueta main no forma parte del estándar HTML5, sino que es una propuesta para HTML5.1. Por eso Eclipse de momento no la coge automáticamente, pero existe. Y, por último, pongo una etiqueta llamada footer, llamada pie de página. Así que aquí dentro del header pondré el contenido de la cabecera. Aquí dentro de main pondré el contenido principal. Y aquí dentro de footer pondré el pie de página. Vamos a ver, fijémonos que al poner main me aparece un mensaje de advertencia, que no es un error, sino que es una advertencia, y me dice unknown tag, es decir, etiqueta desconocida, pero es una advertencia, no es un error. En este caso lo que ocurre es que esta versión de Eclipse todavía no está actualizada a las últimas propuestas de HTML5. Por tanto, ¿quién tiene razón? ¿Eclipse o yo? Bueno, claro, evidentemente yo, ¿verdad? Pero no es yo porque tenga razón porque lo diga yo, sino tiene que haber una autoridad superior a mí, que es la que diga qué es lo que vale y qué es lo que no vale en HTML. Esa autoridad es la W3C. Es un organismo que se encarga de establecer cuáles son las reglas de HTML entre otros lenguajes. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues a continuación vamos a ir a ese organismo y vamos a ver que vía online tiene un validador que me permite meter código y que esa entidad, esa autoridad, que es la que marca las reglas, me diga si lo que estoy escribiendo está bien o no está bien. En cualquier momento, no solo en este ejercicio, sino en cualquier momento en el que quieras saber
si el código HTML o CSS que has escrito está bien o no, vamos a buscar un sitio web llamado W3C Validator. Si queréis lo hago yo, por el tema de la velocidad de la red. Y aparece una dirección web llamada validator.w3.org. Insisto que w3.org es el organismo que decide cómo es HTML. Yo puedo validar un sitio web mediante una URI, pero este código que tengo no está situado todavía en Internet, por tanto no me vale la validación por enlace. A continuación, puedo también validar subiendo un archivo, pero es que tengo pereza por subir yo el archivo. Así que la tercera opción es validar por entrada directa, es decir, coge tu código, pégalo aquí y yo te digo si está bien o no. Así que voy a hacer esta tercera vía. Voy a copiar todo el código, lo voy a pegar dentro de este cuadro y pulso el botón check. Al pulsar el botón check, lo que hace es, evidentemente este organismo tiene todas las reglas de HTML, lo que hace es validar mi código contra las reglas de HTML, las últimas que hayan. Y por tanto, me dice, en este caso de color verde, que mi documento ha sido correctamente chequeado como HTML5, o si tuviera algún error, aparecería de color rojo, y lo más importante es que aquí abajo me diría qué errores tendría. En este caso tengo 0 errores y 2 warnings. Y por tanto no me dice los errores que tengo, porque de momento no tengo, ya tendré, pero me dice, eso sí, los warnings. Simplemente me dice que estoy usando HTML5, donde HTML5 es experimental. HTML5 se considera todavía experimental. El estándar tenía que haber sido cerrado en abril de 2014, pero por alguna razón sigue abierto, ¿vale? Por tanto, es normal que diga que de momento es experimental, pero claro, no lo voy a hacer en HTML4, sería retroceder mucho en el tiempo. Y por último dice, bueno, como has usado Direct Input, no puedo validar si tu archivo está puesto en UTF-8, no ya a nivel de etiqueta, sino a nivel de guardar el archivo. Por tanto dice que lo asume. Como no me ha subido un archivo, asumo que tu archivo está bien. Así que en definitiva, de vez en cuando va a ser bueno que no ya que escribáis el código como yo os lo diga, que también, sino que de vez en cuando cojáis ese código y lo validéis contra este validador para comprobar que todo lo que estamos haciendo es correcto. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, tiene una importancia relativa. HTML es un lenguaje, como os decía, muy relajado, muy permisivo. Pero es tan relajado y permisivo que puedes estar haciendo las cosas mal y no darte cuenta, porque el navegador las acepta y se las traga. Es decir, ¿qué pasa en Java cuando escribes algo mal? Que te das cuenta. ¿Por qué? Porque el programa no funciona. Si tienes 30 líneas de código y te falta un punto y coma, el programa no funciona. Detectar cuando algo está mal en Java es muy fácil, porque entre que no funciona y que te lo dice en la línea, lo puedes detectar enseguida. En HTML no está tan claro cuando algo está bien o algo está mal. Por eso el Eclipse no tiene sistema de validación, lo vamos a encontrar frecuentemente dentro de esta página. Bien, de momento, por tanto, contamos con la tranquilidad de que todo el código, al menos de momento, está bien. Y ahora, después de todo esto que hemos escrito, quiero ver qué aspecto tiene esto, porque he escrito un div, he escrito un header, he escrito un main y he escrito un footer. ¿Cómo se ve esto en el navegador? Pues le doy a play y observo que prácticamente nada de lo que he escrito se ve en la pantalla. Y es normal y está bien, no es que hayáis hecho nada mal. Es decir, recordad lo que os decía antes, lo que estamos haciendo es el esqueleto. ¿El esqueleto tú lo ves en una persona? No. Pero aunque no lo ves es importante, porque mantiene en pie a la persona. Por tanto es importante que aunque no veáis nada espectacular en la pantalla, cuando vayamos a CSS ya veréis algo más espectacular, el que entendáis que de momento lo estáis haciendo bien. Continuamos, en este caso, con el contenido tanto del header como del main como del footer. Vamos a empezar trabajando en el header, que es la cabecera. Y para eso voy a enseñaros algunas etiquetas de rotulación. La primera de ellas, la etiqueta H1. Las etiquetas H van del 1 al 6 y el H viene de heading, de titular. Por tanto, el H1 es el titular de mayor importancia.
el H2 es menos importante que el H1, el H3 es menos importante que el H2, y así. Así que vamos a ponerle un título a esta página web y digo, el blog de José Vicente. Algo que más adelante podamos convertir de estático a dinámico usando Java Enterprise. No pongáis el blog de José Vicente, poner cada uno el blog de lo que sea. Es que hay cursos donde luego me paso por ahí y la gente ha puesto el blog de José Vicente y digo, a ver, y cada uno se haga el suyo. Puedo poner un H2 y dentro de H2 voy a poner un subtítulo, el que queráis. Pues cada uno un poco una definición. Pues ¿qué hacéis, no? Programador, formador y diseñador en Valencia, España. Cada uno que ponga el título que quiera. Y si ahora guardo y recargo, comprobaremos lo siguiente. Mirad, pone el blog de José Vicente. Y como lo he puesto con H1, con titular, aparece mucho más grande, mucho más marcado que el texto original. Si yo he puesto H2, el título os podéis ver que tiene menos tamaño que el título H1, pero tiene más tamaño que el texto principal. Y ni se os ocurra preguntarme, ¿es que lo quiero más grande, más pequeño, quiero otra tipografía, quiero otro color? Porque no os lo voy a resolver ahora, porque eso no es HTML, eso es CSS. Y por tanto, a partir de ahora vais a tener que diferenciar bastante mentalmente lo que es la estructura de lo que es el estilo. Vamos a explicar HTML, vamos a estar unas cuantas horas trabajando con HTML. Y vamos a ver estructura, no estilo. Tened paciencia porque al cabo de esa primera parte del temario nos meteremos dentro de CSS y ahí sí que veremos cómo cambiar el color, cambiar el fondo, cambiar el tamaño, cambiar el tipo y cambiar cualquier propiedad. ¿Vale? Pero siempre que estéis pensando en una propiedad visual, no toca todavía. Tenemos ya dentro de la cabecera, del header, un título H1 y un título H2. Así que vamos a poner unas cuantas etiquetas más. Otra de las etiquetas nuevas de HTML5 es la etiqueta de navegación, menú de navegación. Así que la etiqueta es muy sencilla, es la etiqueta nav. La etiqueta nav que se abre y se cierra. Dejadme que me haga un poco de sitio para ver mejor el código. Y la etiqueta nav puede contener cualquier cosa, pero se recomienda que contenga una lista no ordenada. Vamos, por tanto, a aprender a trabajar con listas dentro de HTML. Lo que quiero hacer es un menú de navegación, pero paradójicamente voy a hacer algo que vosotros pensaréis que es lo menos parecido posible a un menú de navegación. Confiad en mí, voy a hacer algo que va a parecer feísimo, pero cuando trabajemos con CSS lo que haremos es convertir eso a un menú de navegación con botones y con lo que sea. Por tanto, dentro de HTML hay dos tipos de lista, la lista ordenada y la lista no ordenada. Para trabajar con una lista no ordenada, simplemente escribimos la etiqueta UL. La etiqueta UL que quiere decir un ordered list, lista no ordenada. La etiqueta UL se abre y se cierra. Una vez que tenemos una lista no ordenada, un ordered list, tenemos que poner dentro etiquetas de lista. Tenemos que poner dentro etiquetas li. Con ul decimos qué tipo de lista vamos a hacer, con li especificamos los elementos de la lista. Así que voy a poner algo como, por ejemplo, inicio. Voy a poner algo como, por ejemplo, no sé, noticias. Algo como, por ejemplo, quién soy. Y por último, la clásica sección de contacto. Guardo, recargo y por aquí lo tengo. O bien en la vista diseño o bien ejecutándolo en el servidor, simplemente veremos que aparece, ya lo sé, lo menos parecido a un menú de navegación. Aparece una lista no ordenada. Se llama no ordenada porque los marcadores son bullets anónimos, no son puntos, perdón, no son letras ni números. Las listas ordenadas se hacen exactamente igual que las listas no ordenadas, pero simplemente cambiando la etiqueta UL por la etiqueta OL.
Por tanto, si cambio UL por OL, simplemente voy a encontrar que la lista pasa de ser no ordenada a ser ordenada. Por eso, si sabes un tipo de lista, ya sabes la otra. En este caso, no importaría qué tipo de lista vamos a dejar, simplemente vamos a dejar la original, la no ordenada, la que se basa en puntos. Esto más adelante nos dará igual porque lo que haremos es quitar los puntos y convertirlo a un menú de navegación basado en botones. Hemos hecho un menú de navegación, pero realmente no nos permite navegar a ninguna parte. Si entro dentro de la web, encuentro que la idea es que yo pueda pinchar en noticias, pueda pinchar en quién soy, pueda pinchar en contacto, pero no puedo pinchar ahora mismo en ninguna parte. Por eso vamos a ver una etiqueta que es de una importancia capital dentro de HTML, que es la etiqueta del hipervínculo, el ancla. El hipervínculo es una etiqueta que me permite navegar de un archivo a otro simplemente haciendo clic en un hiperenlace. De hecho, en HTML, la H y la T es de hipertexto. O sea, el propio lenguaje te indica que su objetivo es enlazar diferentes páginas mediante hipertexto. Por tanto, voy a hacer lo siguiente. Dentro de inicio, voy a intercalar una etiqueta que va a tener la siguiente forma. Es una etiqueta A que tiene un parámetro de etiqueta llamado href. La etiqueta A se abre y se cierra. Y dentro del href tengo que poner la dirección a la cual quiero ir. Bueno, en este caso estoy trabajando con el menú de inicio y estoy en la página de inicio. Así que técnicamente ese enlace lleva a sí mismo. Por tanto, voy a poner index.html. La fórmula es la siguiente. Pongo A, espacio, por supuesto, href, igual y comillas, y pongo la dirección a la cual quiero llegar. En este caso, estoy gastando o malgastando 5 líneas para hacer algo que realmente es un elemento de enlace. Así que, o bien podéis escribir de esta manera sangrada, o bien, usando la tecla suprimir, lo que puedo hacer es poner todo este contenido dentro de la misma línea. Es más difícil de leer, porque fijaos que tengo que entender que tengo un li, tengo un a, tengo un contenido y tengo un cierre de a y tengo un cierre de li. Es decir, en cuanto a la lectura de código es algo más difícil, pero también es cierto que es más conveniente. Voy a copiar y pegar, porque voy a copiar y pegar mucho dentro de esta formación y dentro de cualquier formación de programación. Y voy a hacer lo siguiente, atención. Noticias me llevará a una página que todavía no existe, llamada noticias.html. ¿Quién soy? Me llevará a una página que todavía no existe, llamada quiensoy.html. Atención, en el nombre del menú podéis poner lo que queráis, pero en el nombre de la página web no. Ahí no podéis poner espacios, no debéis poner mayúsculas, debe ir todo seguido y todo minúsculas. Y luego, aquí dentro podéis poner lo que queráis. Y en contacto voy a redirigir a contacto.html. Tengo ya, por tanto, el menú de navegación y lo que voy a hacer ahora es probarlo. Guardo, recargo y veo que ahora el menú está estilizado con una cosa que se llama estilo por defecto. El estilo por defecto es algo que no nos tiene que preocupar en absoluto, y es el que indica que el título se vea así de grande, que el título 2 se vea un poco más pequeño, que el hiperenlace se vea de color azul y se vea subrayado. Eso ocurre así por una cosa llamada estilos por defecto de navegador. Cuando tú no has especificado un estilo, el navegador le pone un estilo. No me preocupa, porque cuando lleguemos a CSS ya pondremos nuestro propio estilo. Lo que quiero ver ahora es simplemente que le doy a noticias, hago clic en noticias y que me dice un error. Porque me dice que quiero ir a noticias.html. La pregunta es, ¿existe noticias.html? No existe.
Así que, ¿qué voy a hacer a continuación? Crear estas páginas. Fijémonos que tengo un proyecto llamado estructura, que tiene una única página llamada index.html. Pues ahora voy a volver a hacer clic con el botón derecho dentro de Web Content y voy a hacer, mirad lo siguiente, una página llamada noticias.html. Otra página llamada quiensoy.html y otra página, por último, llamada contacto.html. Las páginas las tenéis aquí listadas en esta parte del proyecto. Son al final 4 páginas: index la principal, noticias, quién soy y contacto. Y ahora comprobamos que si recargo el proyecto, atención, noticias ya no me da error. Me lleva a una página que está vacía, pero ya no da un error. Index me lleva, vamos a verlo, me lleva a contacto, me lleva a quién soy y me lleva también a inicio. Tengo, por tanto, una mínima navegación creada dentro de este archivo. Ahora que tengo una estructura mínima dentro de la cabecera, no es una cabecera espectacular, pero por lo menos ya es una cabecera funcional. Es una cabecera que tiene pues simplemente el nombre, tiene el subtítulo, tiene el menú de navegación y tiene contenido principal y pie de página. Pero voy a observar una cosa, y es que si yo me voy a noticias, en noticias no aparece nada. ¿Por qué no aparece nada? Pues porque en noticias tengo la plantilla en blanco de nuevo. Es decir, noticias no hereda todo el código que tenía dentro de index.html. Por eso, para asegurarme de que al menos hasta el punto en el que he llegado ahora mismo, noticias.html, quiensoy.html y contacto.html tenga todo lo mismo, voy a hacer lo siguiente. Me voy a index.html, selecciono todo y lo copio. Si queréis, o bien me voy al menú editar y dentro de editar tengo la opción de select all, o bien, como esta es una operación muy frecuente, habréis visto más de una vez que control A es la tecla rápida para select all, para seleccionarlo todo. Así que pulso control A. A continuación pulso control C, porque lo que quiero es copiar. Control C. Y a continuación, dentro de noticias, cuidado, muy importante, borro el contenido y control V pego el contenido. ¿No lo habéis visto? Pues lo vuelvo a repetir. Me voy a quién soy, borro el contenido y control V pego el contenido. Y si no lo habéis visto, me voy a contacto, mira por aquí, ahí, me voy a contacto, borro todo lo que tengo en contacto y pego el contenido. Lo que quiero es que, por supuesto, al finalizar guardáis todos los archivos, es que los 4 archivos de este mini proyecto tengan exactamente el mismo código que tiene el archivo original. Lo que voy a hacer ahora es muy sencillo. Simplemente, aquí dentro de index.html, donde pondré el contenido principal, voy a decir, esta es la página de inicio. Estoy en index.html y estoy dentro de la etiqueta main, dentro de la etiqueta principal. Ahora me voy a noticias.html y dentro de noticias.html voy a poner, esta es la página de noticias. Ahora estoy en noticias.html y en noticias.html pongo otra cosa. Repito, me voy a otra página, en este caso a quiensoy.html. Y dentro de quiensoy.html pongo algo como esta es la página de quién soy. O aquí pondré información sobre mí, o lo que sea. Y por último, me voy a contacto, repito por 4ª vez, y pongo, esta es la página de contacto. Lo que he hecho, por tanto, es personalizar un poco el contenido principal de cada una de las 4 páginas. Es decir, la cabecera se va a quedar igual en las 4 páginas, y así debe ser.
pero el contenido principal es lo que va a variar. Por tanto, ahora, si me voy a index.html y ejecuto el proyecto, me dice, esta es la página de inicio. Si me voy a noticias, me dice, esta es la página de noticias. Si me voy a quién soy, me dice, esta es la página de quién soy. Y si me voy a contacto, dice, esta es la página de contacto. Es decir, tengo 4 páginas dentro de este proyecto. Daos cuenta aquí arriba en la URL como estoy navegando. Y dentro de estas 4 páginas del proyecto, lo que consigo es tener 4 direcciones diferentes a las que ir. Digamos que si previamente habéis visto Java Swing, es un poco como paneles. Es un poco como el mostrar un panel y ocultar los demás. La cuestión es que en HTML, en lugar de mostrar y ocultar, lo que haces es navegar hasta un archivo o hasta otro archivo HTML. Es muy importante que os acostumbréis a que cada vez que hacéis un cambio, le deis a Control S. La manera de saber, atención, mirad, esta es la página de quién soy y ahora pongo hola. Daos cuenta que esa página de quién soy ahora tiene un asterisco. Y si tiene un asterisco, quiere decir que no he guardado la última versión, no estoy viendo la última versión. Por eso puede ocurrir, fíjate que pone hola, ejecuto el proyecto y cuando, en este caso me reconoce que no lo he guardado, y cuando me voy a quién soy, ahora me lo va a reconocer porque, mira, no, dice esta es la página de quién soy, pero no pone quién soy hola. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es asegurarme que cuando voy a cada página, pulso Control S para guardar. Aún así, si este no fuera el problema, también podría ser un problema del servidor. Porque recordad, lo que os he comentado antes, es que el servidor de vez en cuando se queda pillado, y aunque tú hagas cambios, no refresca los cambios y te muestra la última compilación. Solución: paramos el servidor, volvemos a arrancar, y ahí sí, si has hecho lo de guardar archivos y por otra parte parar el servidor, en principio debería aparecer correctamente las modificaciones que hayáis hecho. Voy a empezar trabajando un poco dentro de la página de noticias. Voy a crear noticias, de momento de manera estática. Ahora estamos trabajando con HTML, con lo cual vamos a hacer un proyecto estático. Evidentemente, cuando acabemos la parte de HTML, de CSS y de JavaScript y nos vayamos a Java Enterprise, las noticias no serán estáticas, sino que provendan de una base de datos. Pero hoy, de momento, son estáticas. Así que voy a quitar, o voy a pulsar Enter dentro de la página de noticias y mirad lo que voy a hacer. Digo, esta es la página de noticias y ahora pongo, esta es otra línea. Y una cosa muy importante que debéis entender es que si yo ahora ejecuto esta página, veréis que esta es la página de noticias, esta es otra línea. Aunque yo he puesto el código en otra línea dentro de HTML, no reconoce que hay otra línea. Porque simplemente siempre que quiera hacer un retorno de carro, tengo que poner una etiqueta llamada BR, bar return. El bar return es como un retorno de carro en las máquinas de escribir antiguas. Ahora sí, me permite que esta segunda línea, esta es otra línea, esté en la parte de abajo y no a continuación. Por tanto, siempre que queráis escribir un retorno de carro, siempre que queráis que el cursor baje, tenéis que poner BR. Ahora voy a poner lo siguiente. Dentro de HTML5, una de las nuevas etiquetas es la etiqueta article. Article es una etiqueta para escribir artículos. Así que en este caso, si voy a crear un blog tiene artículos. La etiqueta article no es solo para artículos de un blog. ¿Tienes un blog? Tienes artículos. ¿Tienes una tienda online? Tienes artículos. No es el mismo tipo de artículo, pero la etiqueta article sirve perfectamente. Así que dentro de article se abre, article se cierra, voy a poner H3. Y dentro de H3, fijaos que si tengo H1, tengo H2 y ahora pongo H3, pues pongo noticia. Empieza el curso de Java Enterprise. Esto es un titular. Ahora pongo un texto de parágrafo. Un texto de parágrafo es un texto plano, es un texto normal, es un texto que no es un título. En la sesión de hoy empezamos el curso de Java Enterprise con la parte de HTML estática.
Y tengo, por tanto, un primer artículo. Un primer artículo que tiene un título H3 y que tiene un texto de parágrafo. Así que ejecuto el proyecto y compruebo, ahora pongo el código, cómo aparece el título y aparece el texto como texto normal. Voy a empezar a introducir multimedia, múltiples medios visuales y auditivos dentro de esta página. Los elementos multimedia dentro de un sitio web fundamentalmente son imágenes, vídeo y audio. Así que lo primero que voy a hacer es lo más sencillo, es introducir una imagen. La etiqueta para introducir imágenes es muy sencilla, es de las más sencillas, se abre y no se cierra. Lo difícil es el vínculo a las imágenes. Así que hago lo siguiente. Voy a crear una etiqueta IMG. IMG es la etiqueta para crear imágenes. Pero claro, la etiqueta IMG por sí misma no hace nada. Necesita un parámetro llamado src para decir qué imagen voy a cargar. src igual comillas, comillas, y ahora dentro de las comillas pondremos la ruta a la imagen. Este es el problema realmente, ¿dónde está la ruta a las imágenes? Así que para trabajar con imágenes, lo primero que necesito es traer imágenes o vídeo o audio a mi proyecto. Pero cuidado, tengo ya 4 elementos HTML en mi proyecto. Si ahora empiezo a meter imágenes y vídeo y tal, lo que voy a tener es al final una carpeta llena de archivos, una carpeta desordenada. Y no quiero tener un proyecto desordenado. Por tanto, dentro de Web Content voy a hacer clic con el botón derecho, voy a pulsar New, y en este caso, en lugar de crear un archivo, voy a crear un folder, voy a crear una carpeta. Todos los contenidos multimedia que voy a utilizar los voy a agrupar, los voy a ordenar dentro de un folder, dentro de una carpeta. Así que pincho folder, me dice cuál es el folder name, cuál es el nombre de la carpeta. El nombre es el que queráis. Yo os recomiendo que pongamos de momento multimedia. Pongo el nombre multimedia, pulso finish y compruebo como ahora dentro de Web Content, después de meta-inf y antes de web-inf, tengo una carpeta llamada multimedia. Ahora esa carpeta está preparada para recibir las imágenes que voy a usar. Ahora me voy a Internet. Para ello me abro un navegador web. Busco una imagen, por ejemplo en Google Imágenes. Entonces busco por ejemplo J2EE. Quiero el logotipo de Java Enterprise. Sabréis que cuando buscas algo en Google hay una pestaña en la que pone imágenes y aquí aparecen múltiples imágenes. Voy a poner Java Enterprise logo. Y por tanto, ahora dentro de un momento veréis cómo aparecen imágenes que coinciden con mi búsqueda. Por ejemplo, voy a conseguir esta imagen. Atención, hago clic en la imagen. Le digo que quiero ver la imagen. Y ahora, clic con el botón derecho, guardar imagen como y me la guardo. La cuestión es, ¿dónde la guardo? Esto es lo delicado. Bien, tenéis que localizar en qué carpeta tenéis puesto vuestro workspace, en qué carpeta estáis generando los proyectos. Y por tanto, ahora miradme, voy a hacer lo siguiente. Le doy a guardar imagen como. Me voy, en mi caso, al sistema de archivos Unix. Me voy a var. Me voy a lib, en mi caso, insisto, en vuestro caso creo que estaba en el disco duro C, algo como proyectos Java o algo así. En mi caso me voy a Tomcat 7, me voy a Web Apps y me voy a root y me voy a estructura. Y dentro de estructura observo que hay una carpeta llamada multimedia, es decir, tenéis que encontrar la ruta de acceso a ese proyecto y a esa carpeta. Y ahora, dentro de esa carpeta, lo que hago es pulsar sobre guardar. Hemos hecho un cambio, atención, mirad, hemos hecho un cambio con respecto a la estructura del proyecto. Y ha sido un cambio externo. ¿Qué quiere decir esto? Desde fuera de Eclipse he creado un archivo dentro de la carpeta multimedia. Y eso quiere decir que ahora multimedia parece que esté vacío. Si yo despliego multimedia veréis que no se puede desplegar. Esto es muy normal, porque he hecho una modificación desde fuera de Eclipse. Eclipse no tiene por qué haberse enterado.
Cuando eso ocurre, que lo haréis muy frecuentemente, lo que haremos es pulsar botón derecho en Web Content y le diremos Refresh. Refresh es escanea esa carpeta y date cuenta que ha habido un cambio. Y por tanto veréis que solo en ese momento, cuando hacemos refresh, aparece esa imagen. Si ya aparece esa imagen, puedo hacer lo siguiente. ¿Cómo se llama la carpeta donde está situada esa imagen? Se llama multimedia. A continuación pongo una barra para separar el nombre del archivo del nombre de la carpeta. Y por último pongo el nombre del archivo. Cuidado, y aquí vais a fallar. Tenéis que poner el nombre del archivo exactamente, letra por letra, como se llama el archivo. Entonces j2ee-logo.png. Y si todo ha ido correctamente, cuando ahora pulso play, encontraré que tengo un artículo que tiene un título, que tiene un texto y que tiene insertada una imagen.